Las instituciones en su mayoría no tienen un protocolo propio. Lo que tienen es una adscripción a los protocolos territoriales, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, de Terrassa, ¿no?, de Sabadell, del Hospitalet, pero no son protocolos propios de las instituciones. Un protocolo debiera ser un entorno de seguridad, un espacio de confiabilidad, que además está obligado a darle, cuando una persona está afectada, necesita protección, contención, guía, ¿no?, acompañamiento. Y esos procesos tienen que estar contemplados en un protocolo. De lo contrario, lo que vamos a tener es una catarsis. Y las catarsis no nos sirven para generar procesos de transformación social. La denuncia y el protocolo también es un proceso de acompañamiento social. Nosotros no somos individuos aislados. Somos individuos, todo lo que hemos creado ha sido creado colectivamente. Por lo tanto, la denuncia en sí misma, si no hay un proceso protocolar, claro, te dejan una sensación de mucha soledad. Es muy anónimo. Y por eso es necesario que estos procesos se hagan de manera colectiva. Hay que generar todas las pautas necesarias para que haya confianza en el proceso. Porque lamentablemente, yo vuelvo a decir, a día de hoy hay una tremenda desconfianza social respecto a lo que es justo o lo que no lo es. Y por eso desestimamos, se desmotiva la acción. Y eso es lo que no debemos perder. Mira, cada generación tiene su lucha. Y a nosotros nos ha tocado esta.